agradecemos la presencia entre nosotros del doctor Wilfredo Lozano, viejo amigo, sociólogo, investigador, académico, analista de bastante calado. Y con él quisimos invitarlo para comentar en principio todo lo relativo a lo sucedido con el evento del PRM, de esa convención en base a un padrón propio. Aunque hay pocos datos, que recién está finalizando el proceso, pensamos que él tiene capacidad un poco para tratar de entender qué sucedió. Después podemos con él hablar otros temas, así que muchísimas gracias. Vamos a empezar por eso. Decíamos antes que esta convención del PRM había suscitado muchas expectativas, padrón nuevo en un contexto de debilitamiento de partidos políticos que no renuevan sus autoridades. Este partido se presenta a una convención para renovar autoridades y con un padrón propio. ¿Cómo evalúa hasta ahora con los datos que hay el resultado y expectativas? Mira, yo creo que en esto hay que hacer una distinción inicial. Una cosa es la discusión en torno a los procedimientos, la mecánica de implementación de la experiencia, incluido la construcción del padrón. Y otra es la evaluación de su significado político. Yo diría dos cosas. Evidentemente en un partido joven, apenas tiene 3 años, es un muchachón todavía, esa experiencia que me parece única, hasta que yo sepa, en el país no se había implementado una experiencia de esa naturaleza. En el caso de la elección de autoridades internas. Exacto. Se habían hecho cosas así en el caso de la elección de candidatos a procesos electorales, pero esta experiencia es única. Entonces yo te diría que un primer asunto más bien técnico implica que está claro que en la convención hubo fallos de implementación, fallos logísticos significativos, que te revela que ahí hay una agenda no cumplida y una agenda a implementar de modernización de lo que podríamos llamar la gerencia política. Como dicen ahora políticamente correcto, hay oportunidades de superación de dificultades. O sea, ahí tiene el PRM que aprender que la política moderna no es solamente el juego de posiciones, de argumentos, claro, es también un proceso técnico, un proceso gerencial, y yo creo que ahí hay un déficit significativo y es una de las lecciones de esta experiencia. Está bien, me parece que ese es un punto claro, pero seríamos injustos de cargar el dado exclusivamente en ese punto. A la comisión. Me refiero a la convención. Sí, pero de hacer énfasis solo en los fallos. En los fallos, esas cosas. Yo creo que un poco se durmieron en sus laureles, pero también esos fallos tienen que ver con el manejo de los tiempos, tienen que ver con un problema de tensiones internas, todo eso. Pero el significado político del evento a mí me parece que es fundamentalmente positivo. Hubo una amplia participación de la gente, no solo en el hecho de que fuera mucha gente a votar. Todavía no sabemos la cantidad de gente que ha ido a votar. Sino sobre todo un punto que poca gente ha planteado. Yo cuando estaba en la fila, a mí me pareció una cosa muy interesante. Yo siempre voto en esa misma mesa, en ese mismo colegio desde que yo tengo uso de razón, al frente de la casa de mi mamá. Ahí yo cruzaba y votaba. Yo fui a votar a la misma hora en que siempre voy a votar. No había la misma cantidad de electores, que una elección, pero había una cantidad enorme de gente. Primer punto. Segundo punto, allí no era la clase media que estaba votando. Allí era un elemento popular, eran las masas que estaban ahí votando.
Y yo creo que esto es una señal interesante. Si eso se ha repetido en todo el escenario nacional, ahí hay un primer elemento interesante. Yo creo que el PRM dio un palo en cuanto al desempeño participativo del proceso convencional. El otro aspecto es que fue un evento muy abierto en cuanto al diseño mismo del certamen. Un poco incómodo Sí, uno ver una plana así con 100 personas. Para marcar 21. Para marcar 21. A mí me costó trabajo, pero te señala también un acontecimiento político. Te está diciendo, mira, que hay una apertura muy amplia en el que 100 personas están queriendo cubrir 20 posiciones. Y algo parecido, otra papel enorme en cuanto a las subsecretarías generales. Entonces yo creo que hay un punto interesante. Ese tema, esa lista tan larga, para vice, ¿no implica también un elemento a cuestionar? Yo creo que sí. Porque ¿qué van a hacer 20 vicesecretarios? Bueno, como yo diría en el sentido maoísta, hay que hacer de la debilidad una fuerza. Yo creo que históricamente las vicepresidencias en el PRD surgieron como una forma de Peña Gómez de armonizar, avanzar en la solución de conflictos puntuales. Sí. Pero ya de alguna manera eso se ha constituido en una forma institucional establecida. Yo creo que el PRM tiene un reto a partir de ahora. Por primera vez, el PRM, bueno, el PRM era lo que era el PRD, pero es diferente. Asistimos al siguiente hecho. Ya no se trata de vicepresidentes designados por dedo. Sino electos. Yo creo que hay vicepresidentes electos y esto abre una nueva realidad política que le abre una oportunidad al PRM. Por primera vez ellos tienen en sus manos un aparato de dirigentes directamente elegidos por las bases, que de alguna manera abren un espacio de representación legítima en los órganos de dirección del partido. Y eso va a tener una repercusión en la vida de ese partido. Yo no diría más temprano que tarde, sino mañana. Ya no es lo mismo una dirección política en el que su composición... Le deben los cargos a un amigo. Sino ahora le deben los cargos a un liderazgo local, provincial, municipal, y eso tiene un peso determinante. Y en consecuencia, los grandes liderazgos en ese partido, estoy hablando sobre todo de Luis, y estoy hablando del propio Hipólito, y otros grandes dirigentes, van a tener que armar un estilo diferente de relación con hubo poco conflicto dentro del, muy poco del proceso. Sí. Sin embargo, creó ruido la declinación a su candidatura de Andrés Bautista y el hecho también de que Chu Vázquez no votara. Pero él no votó. No votó. Yo creo que fue un error de Chu y la declinación de Andrés también me parece que son errores infantiles. El propio Andrés de alguna forma lo reconoció en una locución que hizo después. Y yo creo que si vas a renunciar, si no, mejor no participes. Bueno, lo primero es que no debió participar. No debió participar. Eso es y lo lo primero. segundo de Chu es que no tiene sentido inscribir tu candidatura, dejar en el aire a tus seguidores que te impulsaron tu candidatura y a estas alturas no explicar por qué una decisión tan drástica. Sí. A mí me parece que es un error él dijo que él estaba supervisando. Y, sí, pero se puede ir y volver. Eso es un error. Se parece a la Balaguer. ¿Ustedes recuerdan cuando el candidato presidencial del Partido Reformista fue Jacinto Peinado? Que Balaguer no votó. Pero ahí era una decisión política. Claro. Balaguer estaba diciéndole, ese no es mi candidato. O sea, y después ocupó un Frente Amplio con Leonel al frente, sí, claro. Que no era de su partido. La gran apuesta conservadora. Pero bueno, el balance a mi manera de ver de la convención es positivo.
hay una experiencia de participación, bien manejados esos resultados, van a afectarnos, a beneficiar mucho los estilos de gobierno interno del PRM, y yo creo que bien manejados pueden ayudar al PRM a fortalecer su presencia en la política nacional. Lo veo de esa Muy manera. bien, yo creo que sí, ese es el resultado, el balance, yo creo que es bastante objetivo. Acabamos de recibir una encuesta que salió, por lo menos lo conocimos esta mañana, porque fue publicada en el Hoy, en la edición de hoy precisamente. Pero a vuelo de pájaro, ¿qué comentario te suscita lo que pudiste ver? Pues lo que pasa es que no lo he leído así, he visto cosas muy generales, pero me parece que, bueno, la encuesta, primero me sorprendió los círculos infernales del mundo silencioso en que uno se mueve. No me habían dicho nada de que iba a salir una encuesta, pero bueno. Nadie la estaba esperando. Nadie la estaba esperando. Me parece que a nadie asombra un poco esos resultados. Revela que en el PLD hay un problema de competencia de liderazgo fuerte. Me parece que no es cierto ese liderazgo aplastante que se le atribuye a Danilo. Danilo evidentemente... Están empatados según la encuesta. Están empatados según esa encuesta. Primer elemento. Dentro y fuera del partido. Exactamente. Y en segundo lugar, que Luis quede en la posición que tiene, bueno, ha sido la tendencia general. Bueno, el otro punto sería que todo parece apuntar que la candidatura de Luis se perfila como una posibilidad muy fuerte de ser un candidato opositor articulante de un conjunto de fuerzas. Otra cosa es que el PRM y particularmente Luis van a tener que hacer un trabajo político en el que esa buena situación, esa buena posición que tiene Luis se traduzca en un liderazgo cohesionante de la oposición política. Pero me parece que Luis queda muy bien. Hay ese panorama interno que se repite en el PLD, pero ya no solamente adentro, como dice Adalberto, sino que también en la escena nacional parece que hay una competencia equilibrada entre ambos. Yo lo veo un poco de esa forma. Ahora, los resultados indican además que si Danilo y Leonel se unen, ellos estarían por encima de Luis Abinader. Claro, evidente, sí, eso es aritméticamente cierto, aunque como sabemos... En política, la mitad de la población no ha decidido por quién va a votar. Eso te iba a decir. Hay dos cosas aquí. Número uno, hay una gran incertidumbre en la decisión de la gente, porque una cantidad enorme de gente no sabe todavía. Incluyendo los militantes políticos. Exacto. Y la segunda es que no podemos hablar de sumatorias tan mecánicas, claro, ¿verdad? Pero evidentemente que el PLD sigue siendo una gran fuerza. Claro. Tiene un grave problema interno, no sabemos si lograrán resolverlo, pero el PLD, nadie puede subestimar su fuerza. Yo voy más lejos. Se lo he dicho a mis amigos, lo he insistido en mis amigos de la oposición, y lo he escrito en este libro que se publica ahora y se presenta ahora esta semana a circulación. Cualquier solución modernizadora que se le dé a los problemas que evidentemente la democracia tiene hoy día, no se puede pensar en un antagonismo cerrado con el PLD. De alguna manera el PLD es un actor de nuestra vida democrática que tiene que ser considerado, que tiene un espacio propio, y en el propio PLD internamente no es un conjunto de fuerzas homogéneas. Exactamente. Es pero parece ser que la próxima contienda electoral se va a centrar en dos candidatos, el del PLD, y el del PRM. Y el del PRM. Y que en consecuencia el resto de los partidos políticos, como ha pasado aquí tradicionalmente,
tendría que adherirse a una de estas cosas Bueno, tenía un rol pero muy- ha sido la tendencia, las anteriores elecciones fue un poco así. Es decir, tenemos un sistema pluripartidista que en las elecciones es Es bipartidista. los Sí, resultados sí. electorales bipartidistas. Sí, yo diría, sí, es Se cierto. mantiene esa tendencia. Pero lo más importante de eso que ustedes acaban de afirmar es lo que ya vimos un poquito antes. Eso se refleja internamente en el PLD, en el que tendrán que darle solución a esa contradicción entre esos dos grandes fuerzas. Y Porque hay muchos otros que aspiran dentro del PLD claro, a la presidencia de la República, inclusive la encuesta los registra. claro. Pero a donde te voy es que ese conflicto entre esos dos grandes liderazgos internos tiene que ser resuelto. Claro. Si se quiere una presencia digna, exitosa en la competencia. ¿Y tú crees que habrá un acuerdo entre esas dos fuerzas? Yo no estoy, uno no puede, en la política Es probable. puede pasar cualquier cosa. Ahora, en el PLD sí hay una cierta capacidad de negociación. Hay una cultura. Hay una cultura del acuerdo, del entendimiento, y en consecuencia la hipótesis de esperar un acuerdo no es descabellada. Yo creo que es quizás la más realista. Sobre todo cuando está en juego la supervivencia política. Ahora, exactamente, el conflicto es también grande. Sí. Aquí hay una, permítame ser un poco Sí. sociólogo. Aquí hay una lucha no solamente de los dos liderazgos, quizás abandonados a su suerte aislada, los dos liderazgos se pueden poner de acuerdo. Hay un choque de séquitos. Ajá. Que es complicado para el encontrar un espacio de entendimiento entre ambos líderes. Sí, no son nuestros intereses, sino Ahí también los que están detrás. Exacto. Ese es un problema importante. Y esos choques, y aquí viene la parte sociológica, normalmente ocurren de manera significativa cuando los liderazgos, la legitimación de su carisma está en declive, que los sequitos quieren sobrevivir. Entonces, ese es un punto que hay que ponderar mucho. Y del lado del PRM, me parece que es cada vez más claro que Luis se perfila como el candidato favorito, y entonces, en este caso, Luis y lo que él representa allá adentro tendrá que luchar en dos frentes. Número uno, no es tanto un antagonismo con Hipólito, sino de sostener una capacidad de acuerdo, de concertación que hasta ahora ambos han Pero demostrado. ahora en las elecciones internas Fue muy claro. no tan claro, Sí, pero porque Bueno, no lo quisieron asumir. pero manejaron- sobre todo man- Hipólito, que en su estilo muy pero como él es, manejaron las pero Pero hubo el acuerdo. ahí hay un primer aspecto. Sí, sí. Y el segundo aspecto ya es externo. Sí. Es la capacidad que tenga Luis, que me parece que el que va a ser el candidato, de generar puentes de articulación de la oposición, entendiendo aquí por oposición no solamente los partidos formales, sino fuerzas sociales como Marcha Verde, Ojalá. o el empresariado. Ojalá las tácticas sean un poco distintas. Recuérdense que en las elecciones pasadas, Luis Abinader pactó con varios grupos, y uno de esos pactos desbarató a otros, como el Sí. pacto con el Partido Reformista, en una circunstancia muy favorable para los reformistas, en unas condiciones muy favorables para los reformistas, y que además lo acercaba a una corriente que la gente venía cuestionando. Bueno, ahí hay un punto que Luis tendrá que ponderar, Luis tendrá que ver con realismo. Yo creo que a diferencia de otros liderazgos, en el caso de Luis hay una alta dosis de realismo y una gran capacidad de análisis calmado. Entonces yo creo que eso que plantea Alberto, como otros aspectos, por ejemplo, que más me preocupa el tema de la manera de dialogar, la manera de tener relación con un fenómeno como Marcha Verde, sin pretender cooptar, pero tampoco sin hacerse loco de lo que representa esa fuerza. Por más que digan
que está diluyéndose. Es una fuerza importante que ha obligado a cambiar gran parte del ejercicio de la política en este país. Y ese es un punto, me parece fundamental. Creo que es un acierto de tu parte ese análisis de los acuerdos que necesariamente debe hacer el PRM y Luis Abinader con su liderazgo, tanto en el sector de fuerzas políticas partidarias como fuerzas sociales. Yo vislumbro, no sé tú, que aunque es difícil, hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos con fuerzas sociales. Sin embargo, a tu juicio, con las fuerzas políticas partidarias, ¿en qué medida este paso que dio el PRM pues, con su padrón y la forma en que se desempeñó ese balance positivo del proceso convencional y sobre todo la conciencia que creo que hay de que si no hay unidad, aunque sea táctica electoral de la oposición, las posibilidades disminuyen? Entonces hay que anteponer algunas cuestiones generales sobre lo particular. Mira, Rafael, en eso yo tengo una posición un poquito herética. Hay mucho de mito en la discusión de la unidad. Los resultados de esta convención, los resultados políticos de esta convención, le dan un fortalecimiento al PRM como una organización que tiene una capacidad de abrir espacios de participación. Independientemente de que no sea tan así o de que se le puedan criticar cuestiones, independientemente de eso, el resultado ese es un hecho político importante. Es un hecho político importante que está ahí. Y los otros partidos de opositores no pueden ignorar ese fenómeno. Y yo creo que este va a ser un componente importante a la hora de del conjunto de fuerzas política del país, opositora, ponerse más o menos de acuerdo en el asunto. El otro punto, bueno, Adalberto planteó un problema importante y es la necesidad de revisión de las estrategias de acuerdos, de alianzas, a la luz de la experiencia que se tuvo hace 4 años. Pero hay otro aspecto nuevo y es que a diferencia del 16, en el que del punto de vista de los movimientos sociales era desolador. Sí. No había nada. Esta vez es diferente porque hay un movimiento social con un gran peso de masas que ha logrado movilizar a la clase media y ha obligado al Estado y al conjunto de partidos a tomar en cuenta cuestiones que aparentemente a nadie le importaba, como es el tema de la impunidad y de la corrupción. Y ese es un punto que yo creo que va a pesar más a la hora de definir una estrategia de alianza que los partidos. Se entiende dentro de la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno eso que acaba de decir, lo importante de cualquier fuerza que aspire a un cambio a la sociedad dominicana, incorpore, si se quiere, no solamente las demandas, sino representatividad de ese movimiento que está cuestionando inclusive el sistema de partidos políticos. Porque hay que decir, Marcha Verde, el espíritu esencial, cuestiona el sistema de partidos políticos, vincula, acusa al sistema de partidos políticos de haber creado y mantenido estas estructuras que han facilitado la corrupción y la impunidad. Bueno, Adalberto, tú planteas un problema importante. En este momento lo que podamos aquí decir nosotros tres es bastante especulativo. Sí. Pero yo me atrevería a sostener lo siguiente. Número uno, posiblemente en el PRM haya muchos líderes que todavía tienen una visión tradicional de la oposición tajante entre sociedad civil, partido. Un tema que ha traído mucho ruido en la relación de la política dominicana. Pero yo creo que poco a poco, no solo en el PRM, sino en todo el sistema de partidos, la Marcha Verde ha logrado imponer
la conciencia de una necesidad, de revisar ese estilo absorbente, opresor de los partidos sobre las agendas de la acción de los sujetos sociales. Yo creo que ahí hay una cierta conciencia. En segundo lugar, yo creo que del lado de la diligencia más alta, y estoy hablando pensando en Luis, y hasta en el propio Hipólito, que es un hombre pragmático, yo creo que cada vez hay mayor conciencia de la necesidad de un nuevo diálogo, de un nuevo esquema de vínculos, de relaciones. Y este es un punto importante. ¿Por qué? Porque no se trata del estilo de que ahora me voy a hacer el loco y me voy a dormir como el gavilán y esperando que venga el pollito y me lo como. No, se trata de un diálogo serio, horizontal, entre fuerzas políticas que operan a niveles distintos en la construcción de un mismo propósito, un Estado democrático. Si no se entiende que hay que asumir movimientos como Marcha Verde, como un movimiento específico propio, con derecho legítimo a existir y tener su agenda particular, no habrá posibilidad de que hayan espacios de entendimiento entre partidos y movimiento social. Yo creo que parte del asunto va por ahí, pero también del lado del movimiento social, yo creo que hay la necesidad de una lectura más realista de sus relaciones con los partidos. Yo creo que Marcha Verde no tiene que tenerle miedo a los partidos, pero tampoco tiene que verlo por encima del hombro, en el sentido de que ellos ocupan su espacio como Marcha Verde ocupa el suyo. Yo creo que se impone un cierto realismo, pero creo que la presencia de Marcha Verde, eventos como esta convención, la crisis interna del PLD, nos indica un escenario electoral en el 17 sustancialmente diferente al que vivimos en el 16. Wilfredo Lozano, sociólogo, profesor, investigador. No dejen de ir a mirar. Vamos a aprovechar un minuto para promover el libro. Bueno. El nuevo libro, porque el hombre no da un libro cada año. No, se trata de un libro que reúne una serie de trabajos. La mitad del libro son trabajos que se vinieron produciendo en los últimos 3 años, la otra mitad es inédita. Es un libro de sociología política, se llama La política del poder, la crisis de la democracia dominicana en el siglo XXI. Se pone a circular este jueves 22 en el Salón Lucía, en la Hostos 206. Donde se baila son. Restaurante en Lucía. Pero no se preocupe que va a ser en un salón del segundo piso, donde hay todo un salón de actos, y ahí vamos a estar. Ok, pues ya estaremos. El jueves, próximo jueves.